en esta lección vamos a ver los conceptos de corriente, voltaje y resistencia. El primer concepto que vamos a ver es la corriente. En la lección anterior hablamos de los átomos que tienen unos electrones y que estos electrones se pueden desplazar de un átomo a otro de acuerdo a que si los electrones están débilmente pegados al átomo o están fuertemente pegados al átomo. Entonces, en los materiales conductores, estos electrones son fáciles de arrancar o de desprenderlos del átomo para que pasen a otro átomo. Y en los materiales aislantes están muy aferrados al átomo, entonces es más complicado que los electrones pasen de un átomo a otro. Bueno, el primer concepto que vamos a ver es la corriente. La corriente tiene que ver con la cantidad de electrones que fluye en un material en un momento dado y se representa por la letra I y se mide en amperios. Entonces, la corriente es el flujo de electrones en un tiempo dado en un material. Recuerde que los materiales conductores son los materiales que mejor pueden hacer fluir corriente. Los materiales semiconductores pueden comportarse como aislantes o pueden comportarse como conductores y dejar pasar también corriente. En la gráfica vemos cómo los electrones pasan o saltan de un átomo a otro átomo. Entonces, corriente es flujo de electrones en un material en un tiempo dado, se mide en amperios. Se puede medir también en otros submúltiplos como son miliamperios o microamperios. Ya más adelante vamos a ir viendo estas unidades de medida, cómo se toman. Vamos a ver ahora el siguiente concepto, que es el voltaje. Entonces, la corriente es flujo de electrones. Para que estos electrones se muevan de un átomo a otro átomo, tiene que haber algo que los haga mover, una fuerza que los haga mover, una fuerza que le diga o que le arranque a un átomo, le arranque un electrón y lo mueva a otro átomo. Esta fuerza se llama fuerza electromotriz o voltaje por su unidad de medida, que es el voltio, y se representa con la letra B. Entonces, corriente es flujo de electrones y voltaje es la fuerza que hace que esos electrones se muevan. El voltaje o la fuerza del voltaje, ¿de dónde puede provenir? Por ejemplo, de una batería o de una toma eléctrica, de un generador de corriente o de voltaje, me puede producir esa fuerza que hace que los electrones se muevan. Por ejemplo, si yo le coloco voltaje a un conductor, los electrones que tienen los átomos del conductor se van a mover. Pero si yo le coloco ese voltaje a un material aislante, los electrones no se van a mover de un átomo porque están muy fuertemente amarrados. Ahora, otro concepto muy importante es la resistencia. La resistencia tiene que ver con la oposición que ofrece un material al paso de los electrones cuando se le aplica una fuerza o se le aplica un voltaje. El voltaje empuja los electrones o hace que los electrones se muevan. La corriente es el flujo de esos electrones y la resistencia es, de acuerdo al material, es la oposición que le dice ese material: no, por aquí no pasan todos estos electrones. Entonces, en un conductor deja pasar muchos electrones y en un aislante no deja pasar electrones. La resistencia se mide en ohmios y se representa por la letra R. Entonces, tres conceptos: corriente, voltaje y resistencia. Corriente, flujo de electrones en un determinado tiempo. Voltaje, la fuerza que hace que se muevan esos electrones. Y resistencia, la oposición que ofrecen los materiales al movimiento de los electrones. Hasta aquí esta lección, nos vemos en la próxima lección.